Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24, www.canalg24.tv. Que el día que reciben una silla, producto de un sistema que hay que revisar en la ONU, se reciben manchadas de sangre varias veces. ¿Cómo están mis queridos comunidad de analíticos del informativo G24? Hoy estamos con la noticia que definitivamente tiene a la comunidad internacional con muchas preguntas. Preguntas que empiezan desde cómo va a ser ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU para permitir que Venezuela sea juez y parte a la vez en medio de una investigación, en medio de un informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, pero que también, digamos que esas preguntas empiezan a agudizarse cuando escuchamos a un presidente interino que está acusando directamente al régimen de Nicolás Maduro de la muerte del dirigente opositor Edmundo Rada, el concejal Pipo, como lo llamaba de cariño y que lo vimos hoy en rueda de prensa hacia el mediodía. Vamos a hacer con ustedes un análisis hoy en el informativo G24, donde vamos a tratar de entender varias cosas. La primera, cómo el presidente interino Juan Guaidó, en medio de la consternación, no solo denuncia públicamente que sería el régimen el principal sindicado por esa muerte del concejal opositor, sino también cómo logró Venezuela, pese a una ardua campaña por parte de Human Rights Watch, quien estuvo oponiéndose todo el tiempo para que fuera admitido en ese Consejo de los Derechos Humanos, y cómo va a ser Venezuela dentro de ese Consejo para llevar, como les digo, no solo el proceso que lo señala, sino también para tener que afrontar esas investigaciones en materia de derechos humanos. Bienvenidos a este análisis del informativo G24 y comenzamos con ese dolor que mostraba hoy el presidente interino Juan Guaidó mientras daba esta dura noticia a la comunidad internacional. El concejal Edmundo Rada fue asesinado. Y lo que voy a decir tiene implicaciones muy graves, por el hecho, por la situación, por la forma como se desaparece Edmundo Rada, el concejal Rada Pipo, y como aparece calcinado 24 horas después. Debemos decir que esto es un asesinato de la dictadura. Debemos decir que esto es un asesinato del régimen, que hay claros indicios de que la causa es política. Aunque hubo varias posturas previas, vamos a depurar hoy cómo logró Venezuela obtener ese asiento al interior de este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estados Unidos reaccionó y John Peschowski, quien es el secretario de Estado adjunto para Latinoamérica por parte de Estados Unidos, fue fuerte frente a lo que pretendería Venezuela dentro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Maduro preside un régimen que usa sus fuerzas de seguridad para reprimir a su gente. Como una burla y una falta de coherencia ha calificado a la comunidad internacional el hecho de que Venezuela haya logrado un asiento al integrar el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Una burla para millones de venezolanos que sufren además en Venezuela o que han debido adoptar la decisión de marcharse de ese país. Y Estados Unidos se mantiene firme en su posición. La oficina de la Alta Comisionada Michelle Bachelet en su reciente reporte encontró evidencias de más de 7.000 muertes extrajudiciales desde el 2018. Claramente esto es el uso sistemático de violencia para aterrorizar a la población. Maduro también actualmente tiene 470 prisioneros políticos en las cárceles. Una burla para el mismo informe que presentó ese organismo a través de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de los Derechos Humanos, pero además una burla para un proceso que cruza en firme ante la Corte Penal Internacional. ¿Qué está demostrando la ONU con esto? Resulta que este Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene 47 integrantes, 47 países que lo conforman, pero había 14 vacantes disponibles en las que solamente 3 países se habían atrevido a nominarse. Estamos hablando de Costa Rica, Brasil y en este caso la osadía de Venezuela.
¿Por qué los países no quieren hacer parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Solo 3 países han enviado candidatos: Venezuela, Brasil y recientemente Costa Rica nominó a su candidato. Estamos hablando de que ese consejo tiene en este momento más de 14 vacantes, 14 países que no querían ser parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque ya no creen en él. Y el caso puntual es Estados Unidos. Donald Trump, recordemos que el año pasado, antes de que se diera justamente las caravanas migratorias, había decidido retirarse de ese Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde este panorama estamos hablando de 14 vacantes dentro de este consejo, y pues estaban aspirando igual Costa Rica, Brasil, otros países. Maduro, como está acostumbrado a pescar en río revuelto, decidió también el nominarse, y pues el régimen, como sabe muy bien pescar en río revuelto, decidió nominarse también para ser parte de ese Consejo de Derechos Humanos, aunque se viera desde afuera como, hombre, una nominación incoherente. Otros organismos defensores de los derechos humanos, como Human Rights Watch, considera que en estos momentos Venezuela no es apto para el cargo porque sus autoridades son responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias. Chile había marcado una postura bastante fuerte, igualmente pues Colombia y otros países que hacen parte de los países aliados que están tratando de ayudar al país para salir de esa dictadura. Sin embargo, hay que decirlo, lo lograron en las últimas horas, pero no fue fácil. Hubo varias organizaciones que hicieron un lobby muy fuerte en las últimas horas en Nueva York, y tenemos aquí varias de esas voces que siempre se opusieron a que Venezuela lograra entrar a ese Consejo de Derechos Humanos. Organizaciones que defienden derechos fundamentales se pronunciaron en sede de las Naciones Unidas en Nueva York en contra de la posible elección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos. Esto después que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunciara la nominación de su país para obtener una de las 2 sillas vacantes de este grupo de 47 estados con sede en Ginebra. Beatriz Borges, ella es la directora de la Fundación CEPAS, una organización venezolana que defiende los derechos humanos. Hizo una activa campaña previa para que los países no votaran por Venezuela, para que no lograra entrar a ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Venezuela no solamente no es un ejemplo, sino es un muy mal ejemplo de un país que no se compromete y que hace que su población sufra y viva una agonía constante por la violación de los derechos humanos. Hay que decir que esta fundación estuvo acompañando, apoyando todo el tiempo la nominación de Costa Rica para que Costa Rica lograra entrar a ese consejo. La respuesta de Costa Rica es dar un paso adelante con un mensaje claro de que la comunidad internacional y específicamente el Grupo de Latinoamérica no pueden avalar o permitir que un país como Venezuela se siente en el Consejo de Derechos Humanos. Seguramente hoy los voceros del régimen ante la Organización de Naciones Unidas van a salir dando declaraciones. Lo que sí hay que decir es que ayer medios como La Voz de América los estuvo buscando insistentemente y no les dieron declaraciones. Sin embargo, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Nicolás Maduro, durante su más reciente visita a la ONU, aseguró ante nuestras cámaras que su país está bajo un ataque regional. Es parte de la agresión, es Estados Unidos poniendo a sus súbditos a organizarse contra Venezuela. Venezuela logra entonces entrar a este Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pese a una intensa campaña en contra del régimen, dadas estas fehacientes pruebas que evidenció el informe de Michelle Bachelet. Incluso Human Rights Watch también estuvo haciendo una ardua campaña. ¿Por qué quiere garantizar Nicolás Maduro un asiento dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU? Para ser elegidos en el Consejo de Derechos Humanos, la única lógica para eso es que quieren tener un asiento en la mesa para poder socavar este tipo de procesos y protegerse a sí mismos y sus mentiras contra las críticas legítimas. Más claro imposible, así lo define el representante de Human Rights Watch, que estuvo allí presente también haciendo esta campaña. Logra finalmente Venezuela ser votada, entrar a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y la intención está más que cantada, como decimos en América Latina. Lo que buscan es socavar no solo el informe de Michelle Bachelet, sino también acallar ese proceso que se lleva en firme en la Corte Penal Internacional. 18.000 asesinatos extrajudiciales según Human Rights Watch. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio político. Ahora aparentemente hay un grupo de exterminio por móviles políticos también en Venezuela.
Y no olvidemos que hace unos días también apareció calcinado el exgobernador Yair Rangel. Y mientras esto pasaba en Nueva York, en la sede de la Organización de Naciones Unidas, vámonos a Washington. Organización de Estados Americanos, la OEA, estaba en Consejo Permanente de Seguridad. ¿Qué estaban haciendo allí? Analizando con extrema urgencia la situación que se ha venido presentando en los diferentes países de América Latina, la llamada brisa bolivariana, pero especialmente Ecuador. Estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, quien estuvo exponiendo paso a paso por qué tienen evidencias de que estuvieron promovidas estas marchas, estos disturbios que se vieron en Ecuador a partir del Foro de Sao Paulo y la influencia desde Venezuela y desde Cuba. Así lo reportaban desde el recinto de la Organización de Estados Americanos. Aquí en la OEA, el ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, José Valencia, inició su alocución con unos videos donde se evidencian los actos vandálicos y los daños que sufrió el país durante las manifestaciones. Aseguró que los subsidios a estos combustibles han ayudado a la operación de mafias. Además, dijo que hubo acción de guerrillas urbanas que infiltraron estas manifestaciones con otros propósitos. Mencionó la acción de miembros del partido del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, además de otros grupos extranjeros que son también grupos extranjeros armados. Criticó también lo que ellos consideran el apoyo del gobierno de Venezuela a la continuación de las protestas. Por supuesto, en esta sesión se dejó ver también el apoyo de los países que han estado acompañando al embajador Gustavo Tarré en esa lucha por recuperar la democracia en Venezuela. ¿Cuál fue la posición de los países que estaban asistiendo a esta reunión del Consejo Permanente de Seguridad de la Organización de Estados Americanos? Varios países han apoyado a Ecuador, entre ellos Costa Rica, Colombia, Guatemala. Ellos se pronunciaron en favor del restablecimiento de la paz y la continuación del orden democrático en Ecuador y dijeron que rechazan totalmente la intervención extranjera de grupos armados en estas manifestaciones en Ecuador. Situación entonces que se vivió dentro del Consejo Permanente de Seguridad en la Organización de Estados Americanos en Washington. A la par, en Nueva York, como ya les contábamos, se daba la votación para ese Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la cual Venezuela, paradójicamente, pero logró entrar, porque logró entrar un régimen que todavía tiene credenciales ante la ONU, un régimen sobre el cual pesan unas evidencias bastante fuertes presentadas por la misma alta comisionada de ese organismo y de ese mismo Consejo de Derechos Humanos, un Consejo de Derechos Humanos que ya rechazó Donald Trump, que el año pasado decidió que Estados Unidos se retiraba. Las comparaciones suelen ser odiosas, pero creo que en este punto del análisis hay que hacerlas. De un lado está la Organización de Naciones Unidas, ONU, avalando un régimen, soportando todavía credenciales y aparte admitiendo dentro de su Consejo de Derechos Humanos a Venezuela, que en este caso, como son los acreditados, son los que tienen las credenciales, es el régimen, es el que estaría ahí mismo discutiendo como juez y parte de esos abusos, de esas represiones, de esas torturas y ese exterminio que está sufriendo la población venezolana. De otro lado está la Organización de Estados Americanos, OEA, quien lucha por un TIAR activado para convertirse en un comando unificado que combata desde la punta del, digamos, hemisferio norte, hacia en Canadá, hacia la punta sur, abajo, en Argentina, en Chile, para que puedan intercambiar información y combatir no solo a las personas que están participando en violación de derechos humanos, sino también en narcotráfico que, por cierto, el Comando Sur denunció vehementemente hace escasas 72 horas. ¿Quién quedó más mal parado en esto? ¿El régimen o la Organización de Naciones Unidas? Ustedes me lo dirán en sus comentarios. Como siempre, nos gusta ponerlos a pensar. Nosotros simplemente les ponemos los elementos sobre la mesa y ustedes van concluyendo cómo se está moviendo el mundo. Es evidente que el que tiene que revisarse es la ONU. Como un país que está siendo investigado inmediatamente por violación de derechos humanos, con uno de los informes más contundentes en la historia del mecanismo, con una comisión de búsqueda de hechos por violación de derechos humanos, puede acceder a un espacio que ocupa otra dictadura, por cierto, en este caso Cuba. Hay que revisar claramente, y si lo queremos ver numéricamente a nivel de lobby internacional, nos contamos con 96 sólidos votos de respaldo internacional. Eso hay que decirlo claramente, y además reconocer el trabajo de Costa Rica, que en apenas una semana pudo acceder o intentar acceder a este espacio. Y algo relevante también,
la incoherencia del régimen. Yo quiero ver qué va a decir ahora del informe de Bachelet. Porque menos que si se va a sentar ahí está validando ese informe, que lo investiga a ellos. Quiero que va a ser del asesinato del capitán de fragata costalera investigado por esa comisión. Del sicariato a Edmundo Rada con práctica, insisto, importadas, no venezolanas. Somos Informativo G24, no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv